Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga muchísimo, espero que se encuentren bien otra vez de este lugar de las Islas Canarias. Y el tema que quiero tocar hoy es un tema que me da seguridad realmente en mi vida y creo que es el objetivo de parte de Dios que cuando escuchamos su voz es entender realmente que Él está dando una dirección a nuestra vida. Por eso el tema de hoy se llama que la voz de Dios trae dirección y no confusión. Entonces, podemos decir hoy en día que Dios sigue hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis y del Apocalipsis hasta el día de hoy. Dios sigue hablándonos. Y hace un tiempo atrás hablé sobre las voces que se oyeron en el huerto de Edén y hablé sobre 4 voces que se habían oído. Y hoy voy a hablar sobre esto, que la voz de Dios trae dirección, no trae confusión. Y creo que todos los días estamos escuchando voces que provienen de los problemas, de circunstancias, la voz de nuestro enemigo, de nuestra propia voz interior y por supuesto la voz de Dios mediante su Santo Espíritu ministrando y hablando nuestra vida. Pero otras veces Dios nos habla cuando abrimos la Biblia. Además, Dios nos habla a través de su creación y de un mensaje o de un sermón. En fin, todo el tiempo Dios sigue y está hablando. Entonces, el éxito y el fracaso que podemos experimentar en la vida, en nuestra vida, están determinadas realmente por la voz que decidimos obedecer y la voz que decidimos seguir. Entonces, el rey David obtuvo muchos éxitos y pasó a la historia como el mejor rey de Israel, porque logró escuchar la voz de Dios y obedecerla. Muchas veces sabemos lo que la Biblia dice, sabemos lo que el Señor tiene como mensaje para nuestras vidas, pero lo que hacemos es preferimos encerrarnos y no avanzar. Entonces, esa es cuando le estás dando lugar a tu enemigo, al mismo enemigo nuestro que tenemos. Entonces, no escuche la voz de Dios. Tienes que seguir avanzando a pesar de las cosas que te han hecho en la vida o que has vivido en tu pasado, lo que sea. Tienes que seguir avanzando. Entonces, cuando oyó otras voces, dice que él fracasó, el rey David, porque aprendió la lección y logró cumplir cada misión con éxito, desde la famosa pelea con el gigante Goliat. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 17, verso 8, dice así: y Goliat se paró y gritó, dio voces a la fila de los israelitas diciéndoles, ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un nombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces, no escuche realmente la voz del rechazo que infunde miedo. La actitud de Goliat era rechazarlos, hacerles sentir inferior como que no valían nada. Ese rechazo, ese griterío que puso ante el ejército de Israel, produjo un miedo que les infundió a su vida realmente. Entonces, en la escena de la batalla contra los filisteos, David escuchó la voz de su hermano mayor, la voz del rechazo cuando le dijo, yo te conozco, le dijo el hermano, tú eres pastorcito de ovejas y esta batalla es para hombres de guerra. Mira tú, es una voz realmente que le dijo, es una voz de rechazo. ¿Quién eres tú si no has hecho nada en tu vida? ¿Qué lograste realmente? Eres un pastorcito. En otras palabras, lo que le estaba diciendo en otras palabras era, tú no perteneces a este lugar, debes irte. Entonces todos hemos escuchado la voz del rechazo para marginarnos y hacernos sentir mal. Por eso no obedezcas esa voz. Tan importante como oír la voz de Dios es ignorar las voces que nos causan daño. Una forma de saber si Dios está hablando o es una voz enemiga será ver si está alineada con la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cómo sé si realmente es voz de Dios o voz del enemigo? Si no está alineada la palabra, es voz contraria. Entonces, la voz del enemigo trae algo que es muchas veces lo experimentamos, que es la confusión. La voz de Dios trae una dirección y es una afirmación. Entonces la voz del enemigo trae temor, la voz de Dios trae valor y afirmación. Entonces apagas la voz del enemigo y escucha realmente la voz de Dios que dice, tú vales la sangre de Cristo y todo lo puedes en Cristo que te fortalece.
porque naciste para toda buena obra. Eso dice la Biblia. Entonces el enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. 1 Samuel 17:28 dice la Biblia, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, y que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Entonces la voz del rey Saúl, la voz de la compasión realmente, el rey le dijo, pelea con mis armas. ¿Sabe? Como diciendo, yo no voy a entrar en esta batalla, yo no sé, pero si tienes ganas, vete con mis armas y te las entrego, son las de un rey, tal vez te sirva. Entonces, y le entregó toda la armadura, pero David no logró dar ni un paso con ella, porque no estaba en la armadura de Dios. Entonces, 1 Samuel 17:38, la Biblia dice, y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y se armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Qué interesante el relato este que estamos escuchando ahora. La armadura no estaba hecha a su medida y esa voz te dirá realmente que haga las cosas como un clon de alguien más. Hazlo de esta forma, clónate, no pasa nada, hazlo así, te va a ir bien. Entonces, como una copia y provocará realmente tu acomodamiento si sigues la corriente de este mundo, lo que sea. Entonces, no necesitas pensar y actuar como los demás. Eres único, eres original. Imprime tu propia huella en lo que haces. Por eso David oyó su voz interior y fue a la batalla con sus propias armas. Entonces, no importa la cantidad de armas que sean grandes o pequeñas, si está la voz de Dios y esa voz te trae dirección y no confusión, podrás tener la garantía de poder avanzar. Entonces no necesitas pensar y actuar como los demás. Como dije, eres único. La voz de la intimidación hace huir a los valientes. La voz del gigante Goliat daba miedo y los soldados de Israel salían corriendo. La voz de la intimidación quiere que te sientas pequeño, insignificante, inferior, que tú no lo puedes. Goliat no había vencido a ninguno por sus palabras y el tono que tenía los asustaba. Entonces el enemigo, el diablo, no le ha ganado a nadie, pero intimida realmente y paraliza a muchos. Solo Jesús es vencedor. Él le ganó la batalla en la cruz del Calvario. Él le ganó a la muerte, al infierno, y le ganó por siempre al diablo. Entonces David no se quedó callado. David no se quedó en silencio, sino que habló. Y el enemigo quiere que guardes silencio. Prefiere asustar y que te calles. 1 Samuel 17:42 dice la Biblia. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, perdón, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego al filisteo a David, ven a mí y haré tu carne y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, una persona callada no tiene victoria. Una iglesia callada no tiene realmente esto. Entonces, pero David oyó la voz de Dios desde su interior y respondió. Por eso hoy te animo, mi hermano, que la voz de Dios trae dirección y no confusión. Escucha la voz de Dios y declara para que todo sepa quién eres tú con Dios, quién eres tú en Dios. David le dejó callado y avanzó sobre su gigante para quitarle la cabeza y nunca más oyeron su voz. Para cada gigante en tu vida hay una palabra de Dios que lo ha derrotado. Solamente atiende, presta atención a su voz, a la voz de Dios.
sobre cada problema, sobre cada circunstancia. Escucha a Dios, sigue su voz y obedece. Luego declara esa palabra y la derrota del enemigo se hará efectiva. Por eso empieza a declarar las promesas sobre tu vida. Empieza a pensar y decir quién eres tú en Cristo y que esa victoria ya está dada sobre tu vida. Por eso hoy en día escuchamos tantas voces de aquí y de allí y nos trae tanta confusión. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, trae dirección y no trae confusión. No sé en qué circunstancia estás pasando hoy, no sé lo que estás viviendo, tal vez estás herido, tal vez estás agotado, tal vez te están diciendo tantas cosas y te estás oyendo la voz del enemigo para que te quedes estancado. Recuerda que eres único, que tienes un propósito de parte de Dios y que Dios tiene un plan poderoso para poder avanzar. No importa en qué lugar estás hoy. Eso es lo que está pasando es momentáneo, es circunstancial, porque la voz de Dios te va a traer esa dirección que necesitas y no va a traer confusión. Mi amigo, mi hermana, sigue escuchando esa voz, que Dios te va a dar tranquilidad, te va a dar paz en medio de tantas circunstancias que puedas estar pasando. Amén. Quiero orar por tu vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por mis hermanos, por mis hermanas, que muchas veces nos hemos sentido identificados con esta palabra, Señor. Por eso te pido hoy, Señor, que afine nuestros oídos espiritualmente, digo, para que podamos escuchar tu voz como nunca antes, Señor, y podamos escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que tu voz nos dé dirección, Señor. Sabemos que tu voz trae dirección y no trae confusión, Señor. Y esa es nuestra tranquilidad, nuestra paz que podemos tener en este tiempo de tormenta, Señor. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias por siempre, Jesús. Amén. Amén. No sé si hay una persona tal vez hoy viéndonos por primera vez. Quiero hacer una oración por ti. Quiero que repitas esta oración para que le recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pero también reconozco tu sacrificio en la cruz por mí. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, que para el día venidero estar preparado. Señor Jesús, te necesito y te doy gracias porque mi familia también serán bendecidos. Amén y amén. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que en los cielos hay una fiesta enorme. Los ángeles están de fiesta. Así que más decirte, mi hermano, y mi hermana, y mi amigo, y mi amiga, que cada miércoles a esta hora, a las 7 de la tarde, nos reunimos de esta forma online. Los sábados tenemos el grupo de crecimiento a las 6 y a las 7 de la tarde tenemos la reunión general en la calle Galileo 40. Vente, como dice Estefanía, nuestra hija, hay una silla preparada, un lugar para ti. Te mandamos un abrazo enorme desde este rincón de las Islas Canarias. Bye bye, bendiciones.